embarazadas en cualquier trimestre del embarazo, porque segundo o tercero es para la vacunación, pues debe acudir al médico. El médico va a evaluarlo clínicamente y en unos poquitos casos va a tomar muestra. La muestra no se toma para confirmar el diagnóstico de la enfermedad. La muestra se toma con criterios epidemiológicos para evaluar cuál es el virus que está circulando en un momento determinado y en qué proporción está circulando y generar las curvas como las que le mostré anteriormente. Ya sabemos en qué proporción está circulando y la indicación de toma de muestra, los epidemiólogos de cada uno de los estados la conocen con precisión. En cualquiera de los casos, al tener el paciente una infección que clínicamente se identifica como posible influenza, pues se le va a indicar el tratamiento, y el tratamiento es quedarse en su casa, evitar la diseminación de la infección, tomar abundantes líquidos y acetaminofén para bajar la fiebre en el caso que sea necesario y quitar un poco el malestar. De acuerdo a lo que usted está señalando, además a la H1N1 ahora se va a sumar el dengue, que es algo también estacionario y vinculado a las lluvias. Sí, adelanto que el uso de medicamentos antivirales, que en un momento se empezó a hacer cuando hubo la pandemia, quedó claramente determinado que no tiene ninguna utilidad. Por el contrario, tanto los antivirales como la vacuna tienen sus riesgos. La vacuna tiene riesgo de narcolepsia, los antivirales tienen riesgo de trastornos neuropsiquiátricos, incluido conducta suicida. Es decir, los medicamentos se utilizan cuando están indicados. Y en el caso de la influenza, el grupo que debe ser vacunado está claramente definido y ya lo fue. Y el grupo que debe recibir medicación es acetaminofén, agua, reposo en casa, y no hay indicación, por no haber evidencia científica suficiente que lo soporte, del uso de ningún medicamento antiviral. Ministra, hay muchos temas que quisiéramos tocar con usted en esta entrevista que están vinculados al área de la salud, pero ya que usted hace mención al tema de los medicamentos, quisiera traer a colación un trabajo que ha publicado la cadena Capriles este fin de semana, que tiene que ver con medicamentos que vienen a dañarse, con la existencia de 50.000 kilos de medicamentos en las instalaciones del CEFAR, que son parte de que vienen a Venezuela por un desembolso que se hace entre Venezuela y Cuba en el marco de un convenio, medicamentos que vienen a dañarse. Si nos pueden por favor enfocar la nota. Remedios para todo tipo de dolencias se compran por toneladas y no se distribuyen, se vencen y son incinerados o siguen almacenados. Contraloría advirtió que el país hace adquisiciones sin control. Las compras, de acuerdo a esta información, que además el diario Últimas Noticias, firmada esta nota por Lisette Boom y Laura Weffer, reseña que tienen información de fuentes que están dentro del CEFAR, dice que las compras han crecido de 251.8 millones a 239.7, 394 y 495 en el año 2012, lo cual representa un incremento de 73%. ¿Qué pasa con esos medicamentos que están allí represados? ¿Por qué no se han distribuido? ¿Por qué hay que incinerarlos? Vuelvo primero con la de dengue, la pregunta de dengue que quedó con anterioridad, para seguir luego con el tema de los medicamentos. El dengue está por venir, todos los años viene, y nosotros somos responsables nuevamente de la difusión de la información a la comunidad para minimizar el riesgo de tener dengue. Y la estrategia fundamental para minimizar el riesgo de tener dengue es la eliminación de los criaderos domiciliarios y de los criaderos en los alrededores de la vivienda del dengue, que como todos sabemos son los pocitos, no solo los envases donde se pueda guardar agua, que deben estar tapados herméticamente, no tapados con una tapa que deje entrar insectos, que deje entrar el mosquito, porque entonces el agua del pote tapado con una tapa que no cubra completamente la superficie que comunica con el exterior, se convierte en un lugar oscuro y húmedo, que es el perfecto criadero para el mosquito del dengue. Pero igualmente los envases como los floreros, los platos que están debajo de las plantas que puedan tener las personas en la casa, o los cachivaches alrededor de la casa que generan pocitos después de que llueve, que se convierten luego en criaderos para el mosquito. O sea que nosotros tenemos que tener, para prevenir el dengue, es la fortísima estrategia de eliminación de criaderos en la casa, en el lugar de trabajo, en la escuela, y en ese sentido pues las niñas y los niños a veces nos ayudan a llevar a sus casas lo que aprenden para la eliminación de los criaderos, y por supuesto es el alerta que hacemos a toda la comunidad para tratar de minimizar el impacto que pueda tener luego el dengue, recordando además siempre que en Venezuela, por la presencia de dengue, como en toda América Latina, nunca debe la persona tomar aspirina
En caso de fiebre, la aspirina está limitada al uso en cardiopatía isquémica prácticamente en estos momentos y no debe ser usada como analgésico o como antipirético. Para ello debe usarse el acetaminofén, que no tiene el riesgo de generar luego las complicaciones que con el dengue hemorrágico se producen si además la persona toma un medicamento que reduce la agregabilidad plaquetaria. Con respecto a esta información que publica el diario Últimas Noticias, que además está en conocimiento de la Comisión de Contraloría, además un grupo de ONG se movilizó y hizo una denuncia contra el Ministerio de Salud y contra el CEFAR por este manejo de medicamentos que se encuentran represados y en la mayoría de los casos, de acuerdo a lo que reseña esta nota, vencidos sin ser distribuidos para el uso de los pacientes. Justamente hay una investigación de la Contraloría sobre ese tema, justamente hay una demanda judicial sobre ese tema, entonces es en ese ámbito que deben ventilarse todos los detalles. De todas maneras, sí le puedo decir algunas cosas. Si el Estado venezolano compra una enorme cantidad de medicamentos, es normal que una proporción de ellos cada año deba ir a destrucción. Eso es absolutamente lógico. ¿Y eso no es pérdida de recursos, ministra? No es pérdida de recursos. Pérdida de recursos es que el Estado no compre ningún medicamento como ocurría en otros momentos y que por consiguiente ninguno se le daña. ¿Pero qué hace con comprarlo y no distribuirlo? No, momento, insisto. Los detalles sobre cada uno de los casos están siendo investigados en instancias judiciales y en consecuencia es en esas instancias que deben darse todos los detalles del caso. Pero les repito, quien maneja inventarios de medicamentos sabe que dependiendo del tipo de medicamento, entre 1, 5, 10% del medicamento se pierde. Eso depende del tipo de medicamento, por supuesto. Si uno está hablando de medicamento refrigerado multidosis, por ejemplo, si uno habla de una vacuna que debe estar refrigerada y que tiene 10 dosis en un solo frasco, uno sabe que cuando la administra va a haber una cantidad de dosis del frasco que se van a perder para uno tener seguridad de que no perdió la cadena de frío y que está administrando una vacuna inactiva a una persona. Pero se supone... Y sabe que lo tiene que descartar. Pero se supone que debe haber una... Disculpe, ministra, se supone que debe haber una planificación y un orden en la ejecución de los recursos para la compra de los medicamentos. Claro, y debe haber también una planificación en la destrucción de los que deben ser destruidos. Ese restito de vacuna, por ejemplo, que quedó en un frasco de 10 dosis y que no debe ser administrado porque estuvo fuera de la nevera más tiempo del conveniente, uno lo tiene que destruir. Y para destruirlo no es lanzarlo a la papelera, para destruirlo se recoge en un almacén central y periódicamente, recogido el de todo el año de los distintos lugares donde se generó, debe ser destruido por incineración. Pero eso no quiere decir que se compró la dosis de vacuna dañada y que entonces el restito del frasco de vacuna que uno va a incinerar indica que uno estableció una política inadecuada de adquisición de vacunas. Pero esta información habla de medicamentos que nunca fueron distribuidos, que nunca fueron utilizados y que tampoco nunca recibieron el almacenaje adecuado, no de medicamentos que fueron usados y se retiraron como usted está explicando. Bueno, yo de verdad dificulto que quien está dando la información tenga ese nivel de detalle e insisto, puesto que eso está en una investigación judicial, en el terreno judicial se analizarán todos los detalles. Pero el tema de los medicamentos vencidos es, bueno, es algo que tenemos que analizar con cuidado y es algo que tenemos que entender que hay una parte de medicamentos que no es solo vencidos, son medicamentos que por diversas razones, como las que les mencionaba en el caso de las vacunas, pero a veces en el momento del despacho se rompe uno de los frascos de un medicamento que tenga algún líquido, por ejemplo, se dañan los empaques de otros que están a su alrededor. Hay un conjunto de medicamentos que uno sabe cada año que deben esperar que sean deteriorados y que uno sabe cada año y debe planificar su destrucción para evitar que puedan ser administrados equivocadamente a una persona. Vamos a hacer una pausa. Como toda nuestra audiencia sabe, Primera Página es un programa muy dinámico y en virtud de la invitada y el tema que nos ocupa, vamos a estar conversando con ella un segmento más para darle participación a nuestra audiencia a través de nuestra cuenta Twitter, @Primera Página. Ya volvemos. 7:11.
Algunas personas sueñan con hacer grandes cosas, mientras otras están despiertas y las hacen. Diseño, durabilidad, calidad y resistencia. Sé auténtico, sé fuerte, sé audaz. Volver atrás es imposible. Mi reloj va siempre hacia adelante. Cat Watches. Hemos explorado continentes. Hemos cruzado océanos. Hemos visto reyes caer y reinas ascender. Hemos roto corazones. Tenemos mil formas De decir bien. Awesome. Negociamos en inglés. Leemos en inglés. Viajamos en inglés. Nosotros amamos el inglés. EF Education First, líder mundial en educación. Mis bellas madres, ¿qué zapato ofrece el mejor caminar a sus hijos porque sí es anatómico? Muy bien. ¿Y qué zapato les encanta por sus modelos? Correcto. ¿Y qué zapato van a pedir de ahora en adelante? Con Clean tú ganas. Clean, el ángel de la guarda de sus primeros pasos. Pero esta Venezuela nuestra necesita mucha palabra, mucha conciencia, mucha fe para que renazca la esperanza necesaria de poder construir un país donde brille la solidaridad social por encima del interés. Lara, tierra progresista. Esta empresa transmite este mensaje como parte de su obligación legal por la explotación comercial del espacio radioeléctrico del pueblo venezolano. Nacimos y nos criamos en la misma zona. ¿Quién lo hubiera dicho? Pedro ingeniero en la avanzada eléctrica y Vladimir en su bodega. Cada uno en sus obligaciones y cuando nos encontramos somos los mismos amigos de siempre. Ellos comprenden mi trabajo. Juntos hacemos un solo equipo. Somos pueblo. Garantía de paz. Bajo la mirada experta de maestros parrilleros se disfruta del aroma de jugosa carne asada. Con la tradición de siempre, Brasero Steakhouse, te esperamos en la esquina más sabrosa del marqués. Brasero Steakhouse. Al equipo de Regata le motiva la innovación, brindarle al hombre venezolano la mejor y más avanzada tecnología textil. Para esta temporada, Regata trae su innovadora Regata Summer Cotton. Camisas con toda la apariencia y sensación de lino, pero con la facilidad del lavado y planchado del algodón. Por estos días mantente fresco, a la moda y sin complicaciones con Regata. Regata, siempre innovando. Somos la arteria que lleva desarrollo y calidad de vida a las ciudades. El corazón que transforma la energía de un país en progreso. Y esa luz que da vida a sus deseos. Materiales Eléctricos Valencia, Megal, todo en electricidad e iluminación.